Hola, soy una madre que acaba de dar a luz hace 3 meses. Mi marido trajo a su amante a casa y fríamente me pidió el divorcio. No lloré ni armé un escándalo. Firmé en silencio y dividimos nuestros bienes. Meses después, cuando volvieron a verme, todos se quedaron pálidos del asombro. El llanto de mi hija Elena rompió el sofocante silencio de la casa. A sus apenas 3 meses, su llanto todavía era tierno, pero para mí, en ese momento, sonaba como la alarma que anunciaba la tormenta que estaba a punto de desatarse en mi vida. Sentada en la cama, le daba palmaditas en la espalda a mi bebé mientras mi corazón se encogía. Abajo, mi marido de los últimos 7 años, Javier, estaba sentado con otra mujer. Irónicamente, esa mujer era mi subordinada directa en la empresa, Lucía. Bajé las escaleras en silencio, con la niña en brazos. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Javier y Lucía estaban sentados en el sofá de color crema que yo misma había elegido, un sofá que había sido testigo de innumerables momentos felices de nuestra familia. Ahora, se había convertido en el estrado desde donde se juzgaba mi matrimonio. Javier mostró un breve instante de sorpresa al verme, pero rápidamente recuperó una expresión fría e impasible. Lucía, en cambio, me miraba con una mezcla de desafío y triunfo en sus ojos. «Siéntate, tenemos que hablar». La voz de Javier era monótona, carente de cualquier emoción. No me senté. Me quedé de pie, en silencio, acunando a mi hija con una mano y ajustando su pañuelo con la otra. El llanto de Elena cesó y comenzó a quedarse dormida en mis brazos. Miré a Javier, el hombre al que había amado durante 10 años, desde nuestros días de universitarios hasta formar la familia que teníamos ahora. Su rostro era el mismo. Los rasgos familiares que había contemplado innumerables veces. Pero, ¿por qué hoy me resultaba tan extrañamente desconocido? Dime qué pasa. La niña acaba de dormirse y no quiero despertarla. Mi respuesta fue tan serena como la suya, sorprendiéndome a mí misma con mi propia calma. Quizás cuando el dolor alcanza su punto máximo, una ya no puede llorar ni gritar. Javier carraspeó. Evitó mi mirada, desviándola hacia otro lado. Creo que deberíamos dejarlo aquí. Quiero el divorcio. Esas 4 palabras, quiero el divorcio, salieron de su boca con una ligereza asombrosa, tan ligeras como una brisa pasajera, pero lo suficientemente fuertes como para hacer añicos mi alma. 7 años de matrimonio, 10 años de amor, ¿todo terminaba con una simple frase? Miré a Lucía. Tenía la cabeza gacha, las manos entrelazadas sobre las rodillas, fingiendo ser una participante pasiva e inocente en todo aquello. Ah, la pobre e inocente doncella atrapada en un amor prohibido. Qué ridícula era la obra que interpretaba. ¿Cuál es la razón?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. ¿Es por ella? Javier guardó silencio. Su silencio era la más clara de las afirmaciones. Fue entonces cuando Lucía levantó la cabeza y me miró con los ojos llenos de lágrimas. Sofía, lo siento. Los sentimientos no se pueden controlar. Javier y yo nos amamos de verdad. Solté una carcajada. Fue corta pero llena de desprecio. ¿Que le amas? ¿Tu amor se construye sobre el sufrimiento de otra persona? ¿Sobre la destrucción de una familia? ¿Sabes que mi hija solo tiene 3 meses? Apenas ha tenido tiempo de reconocer la cara de su padre. Y aún así, habéis sido capaces de cometer esta crueldad. Elena, en mis brazos, se removió ligeramente, como si sintiera la tensión en mis palabras. Le di unas suaves palmaditas en la espalda, luchando por no desmoronarme. Tenía que ser fuerte por mi hija. Sofía, no hables así. Javier finalmente habló, su voz teñida de un ligero fastidio. Esto no tiene nada que ver con Lucía. Es porque nuestros sentimientos se han enfriado. No quiero seguir en un matrimonio en el que ya no somos felices. ¿Que no somos felices?, repliqué. ¿Y qué hay de todos estos años? ¿Todas esas promesas y recuerdos eran mentira? ¿Desde cuándo se enfriaron tus sentimientos? ¿Desde que apareció ella, verdad? Le miré directamente a los ojos, tratando de encontrar algo familiar del hombre que una vez amé, pero en sus ojos solo había frialdad y determinación. Había cambiado. O quizás, esta era su verdadera cara, la que no había sido capaz de ver durante tanto tiempo. La casa quedó en un silencio sepulcral, solo roto por la respiración acompasada de Elena, profundamente dormida. Sabía que no tenía sentido seguir hablando. Cuando el corazón de una persona cambia, todas las palabras sobran. Viendo que la conversación estaba en un punto muerto, Lucía empezó a perder la paciencia. Dejó de fingir ser la víctima vulnerable y se levantó de un salto, acercándose a mí. Sofía,
Sé que esto es muy difícil para ti. Pero, por favor, intenta entendernos. Javier ya no es feliz a tu lado. ¿Por qué te empeñas en aferrarte a él y hacernos sufrir a los tres? Di un paso atrás, apretando más a mi hija contra mi pecho. Tú no tienes ningún derecho a decirme eso. ¿Quién te crees que eres? No eres más que la tercera persona que se ha metido en nuestra familia. Yo. Lucía se quedó sin palabras y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Miró a Javier buscando su ayuda. Javier, mira lo que me está diciendo. Javier se levantó y se interpuso entre nosotras. Sofía, ya basta. Te estás pasando. ¿Qué me estoy pasando? Le miré fijamente. Sentía como si un fuego ardiera en mi pecho. ¿Quién se está pasando más aquí? Tú, que traes a tu amante a casa para pedirle el divorcio a la mujer que te acaba de dar una hija de 3 meses. ¿Tienes tú el derecho de decirme que me estoy pasando? Mis palabras parecieron herir su orgullo. El rostro de Javier se ensombreció. En ese preciso instante, Lucía se abalanzó de repente, intentando agarrarme del brazo. Cuñada, por favor, déjame que te explique. No es como tú piensas. Instintivamente me giré para esquivarla. No quería que asustara a mi hija. Sin embargo, a los ojos de Javier, mi acción pareció un intento deliberado de provocarla. Sin dudarlo un segundo, extendió la mano y me empujó con fuerza en el hombro. ¿Qué demonios haces? El empujón no fue extremadamente fuerte, pero yo llevaba a la niña en brazos y mi cuerpo aún estaba débil por el parto. Tambaleándome, retrocedí varios pasos y estuve a punto de caer. Afortunadamente, logré aferrarme a la barandilla de la escalera. Elena se despertó sobresaltada y rompió a llorar, aterrorizada. Mi corazón se hundió. El hombre con el que había compartido años de mi vida, el padre de mi hija, me había empujado para proteger a su amante. En ese momento, todo dentro de mí se derrumbó. Ya no sentía dolor ni apego, solo una profunda decepción y desprecio. La última lágrima por este matrimonio rodó por mi mejilla. Levanté la cabeza, miré directamente a los rostros de Javier y Lucía, y con una voz fría y decidida, dije, «De acuerdo, te daré el divorcio». Mi cambio de actitud pareció sorprender a Javier. Probablemente esperaba que siguiera llorando y suplicando. Lucía también estaba desconcertada. Me miraba con una expresión aturdida. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y subí directamente a mi habitación con mi hija sollozando en brazos. El sonido de la puerta al cerrarse resonó, frío y definitivo, como el punto final a un capítulo viejo y doloroso de mi vida. A partir de ese momento, ya no sería la esposa sumisa. Sería una madre, y haría todo lo necesario para proteger a mi hija y buscar justicia para mí misma. Un plan de venganza comenzó a germinar en mi mente, claro y metódico. Días después, nos sentamos de nuevo para discutir los términos del divorcio. Esta vez no hubo lágrimas ni reproches, solo un silencio tenso y el cálculo visible en los rostros de cada uno. Llamé a una amiga abogada para que me asesorara, un movimiento que descolocó y molestó visiblemente a Javier y Lucía. Pensé que podíamos resolver esto entre nosotros. No hay necesidad de complicar tanto las cosas, dijo Javier. Su mirada hacia mi amiga abogada estaba cargada de recelo. Esbocé una leve sonrisa. Yo pienso lo contrario. Dejar las cosas claras desde el principio evita problemas después. Al fin y al cabo, fuimos un matrimonio. No quiero tener que volver a vernos las caras en un juzgado por temas de dinero o propiedades. La negociación sobre los bienes comenzó. Esta casa era un bien ganancial, pero la mayor parte del dinero para comprarla provino de mis padres. El coche que conducía Javier también estaba a mi nombre. Los préstamos bancarios para su negocio estaban todos a su nombre. No exigí la mitad de la casa. Eso sería demasiado complicado y llevaría mucho tiempo. En su lugar, exigí que Javier me devolviera la totalidad del dinero que mis padres me dieron para la casa, más la mitad del valor actual de la propiedad según el mercado. Javier frunció el ceño. Es demasiado dinero. No puedo conseguirlo ahora mismo. Ese es tu problema, respondí con frialdad. Vende la casa y págame, o pide un préstamo. Te doy 3 meses. El punto más tenso fue la custodia. Sorprendentemente, Javier quería la custodia de Elena. Sabía que no era por un amor desbordante hacia su hija. A sus 3 meses, apenas la había cogido en brazos 10 veces. Lo hacía simplemente para guardar las apariencias ante su familia y amigos, para demostrar que era un padre responsable a pesar de haber abandonado a su esposa. Elena es mi hija. Tengo derecho a criarla, dijo Javier con firmeza. Lucía, a su lado, añadió, así es. Javier cuidará muy bien de Elena, y yo le ayudaré. Casi me eché a reír ante su ingenuidad. Fue entonces cuando mi amiga abogada intervino con una voz profesional y firme.
Según el Código Civil Español, para los hijos menores de edad, se prioriza la custodia materna en casos de lactantes, a menos que existan circunstancias excepcionales que lo desaconsejen. Salvo que la madre no esté en condiciones de cuidar, atender, criar y educar al hijo, o que los padres acuerden otra cosa. Sofía cumple con creces todos los requisitos para criar a su hija: salud, capacidad económica y moralidad. Si el señor Javier insiste en la custodia, estaremos encantados de ir a juicio, y le aseguro que el tribunal fallará a favor de mi clienta. Los rostros de Javier y Lucía palidecieron. Claramente no se lo esperaban. Tras un breve silencio, Javier tuvo que ceder a regañadientes. Finalmente, la pensión alimenticia. Presenté una cifra que les dejó boquiabiertos. Una cantidad de varios miles de euros al mes. Suficiente para que Elena tuviera la vida más cómoda y holgada posible. ¿Estás loca?, casi gritó Javier. ¿De dónde voy a sacar ese dinero para dártelo? Tus ingresos mensuales superan los 7.000 euros. No creo que esto sea una cantidad inasumible. Es tu responsabilidad como padre. Quizás ya no necesites a esta esposa. Pero Elena será tu hija para siempre. ¿O es que quieres que a tu hija le falte de algo? Repliqué con calma, cada palabra golpeando directamente en su punto débil. Lucía no pudo contenerse más. Esto es prácticamente una extorsión. Javier tiene que empezar una nueva vida, y también tiene que cuidar de mí. Ese es vuestro problema. No tiene nada que ver conmigo ni con mi hija, la interrumpí fríamente. Si no estáis de acuerdo, nos vemos en los tribunales. Y entonces no solo se discutirá la pensión alimenticia, sino que todos tus ingresos y propiedades serán examinados con lupa por el juez. ¿Es eso lo que quieres? Javier me miró. En sus ojos había ira, pero también impotencia. Sabía que no estaba bromeando. Finalmente, tras un largo tira y afloja, asintió a regañadientes a todas mis condiciones. Lucía, a su lado, tenía el rostro sombrío, y me lanzaba una mirada asesina. Sabía que estaba furiosa porque sus planes de una vida de lujo se habían visto parcialmente arruinados por mí, pero esto era solo el principio. Después de firmar el acuerdo de divorcio, tan ventajoso para mí, el aire en la casa pareció volverse aún más pesado. Javier y Lucía probablemente pensaron que mi hija y yo haríamos las maletas de inmediato, dejando espacio para que ellos construyeran su nuevo nido. Pero yo no lo veía así. Dejarles ir tan fácilmente sería un regalo. Esa noche, después de acostar a Elena, bajé al salón. Javier estaba solo, con una copa de vino en la mano y una expresión pensativa. Lucía probablemente se había retirado a su habitación. Fingiendo cansancio y vulnerabilidad, me acerqué lentamente y me senté en la silla de enfrente. Oye, comencé con voz ronca. Ahora que todo ha terminado, sé que tenemos que irnos. Javier no me miró, solo asintió. ¿Cuándo pensáis marcharos? Si necesitas ayuda, dímelo. Puedo enviar a alguien para que os ayude con la mudanza. Bajé la cabeza, entrelazando las manos y poniendo una expresión de angustia. Quiero irme ya mismo. Pero mira, la niña es todavía tan pequeña. Hay tantas cosas. La cuna, el cochecito, la ropa, los pañales, la leche en polvo. Estoy sola ahora, y mi salud no se ha recuperado del todo. Realmente no sé cómo voy a hacerlo. Levanté la cabeza, con los ojos deliberadamente llorosos. Además, es difícil encontrar un piso ahora, y quiero encontrar un lugar tranquilo y seguro para la niña, y eso llevará tiempo. ¿Podríamos quedarnos aquí unas semanas más? Te prometo que no os molestaremos en absoluto. Solo necesitamos un pequeño espacio para quedarnos. Mis palabras parecieron tocar el último ápice de culpabilidad que quedaba en el corazón de Javier. Me miró y luego alzó la vista hacia las escaleras, donde estaba la habitación de Elena. Se oyó un leve gemido de la niña mientras dormía. Quizás la imagen de su pequeña hija ablandó un poco su corazón de piedra. Está bien, suspiró. Quedaos por ahora, solo hasta que encontréis un sitio nuevo. Al fin y al cabo, esta también fue tu casa. Gracias, dije con una voz llena de gratitud. Muchas gracias. Pero en mi interior, una sonrisa fría se dibujaba. Mi plan había funcionado. Había ganado más tiempo y oportunidades para ejecutar la siguiente fase. Al quedarme aquí, bajo el mismo techo, podría observarles, entenderles más a fondo. Y lo más importante, haría que nuestra presencia fuera una espina constante en sus vidas, asegurándome de que no tuvieran ni un solo día de paz. Esta casa debería haber sido el hogar para mí y para mi hija. Ahora, se convertiría en el escenario de una obra de venganza dirigida por mí. Javier y Lucía, los dos actores principales,
Tendrían que actuar según el guión que yo ya había escrito. Las noches en mi propia casa se sentían como si estuviera de alquiler, y a menudo no podía dormir. Cuando Elena se dormía profundamente, me sentaba sola en la oscuridad, dejando que los viejos recuerdos inundaran mi mente. Javier y yo habíamos tenido un amor que muchos envidiaban. 10 años no es un tiempo largo, pero tampoco corto. Fue suficiente para pasar de ser estudiantes inocentes a adultos, para construir nuestras carreras juntos y para crear este hogar. Todavía recuerdo vívidamente el día que lo conocí en el campus de la universidad, bajo un árbol de jacaranda. Llevaba una camisa blanca y sonreía como el sol, y mi corazón de estudiante de primer año se aceleró. Tuvimos un amor hermoso. Pasamos juntos días modestos pero llenos de risas. Hace 7 años decidimos casarnos con la bendición de familiares y amigos. Pensé que era la mujer más feliz del mundo. Pero la vida no siempre es de color de rosa. La tragedia comenzó hace 2 años, cuando me quedé embarazada de mi primer hijo. Era un niño sano. No podéis imaginar lo felices que estábamos. Juntos compramos cositas para el bebé, uno por uno, e imaginamos un futuro lleno de sus risas. Pero un accidente lo arrebató todo. Era un fin de semana. Yo estaba de 8 meses y mi barriga era enorme. Javier me llevó en coche a comprar más cosas para el bebé. Mientras conducía, estaba en una llamada de trabajo y no vio un camión que salía de un callejón. Frenó en seco y el impacto me lanzó hacia adelante. Me llevaron de urgencia al hospital, pero fue demasiado tarde. Perdí a mi hijo. El dolor de perder a mi hijo fue como una cuchilla atravesando mi corazón. Pero lo que más me dolió fue la actitud de Javier. Él también estaba triste. Se culpaba a sí mismo. Pero su culpa no era por el dolor de perder a un hijo que nunca llegó a nacer, sino por el remordimiento. Me evitaba hablar del bebé. Se refugió en el trabajo como si quisiera escapar de la realidad. No me abrazó para consolarme, no lloró conmigo. Una brecha invisible e insalvable comenzó a abrirse entre nosotros. Fue entonces cuando apareció Lucía. Era una nueva empleada en mi departamento, joven, guapa, y lo más importante, sabía cómo mostrarle admiración y empatía a Javier. Le escuchaba quejarse del trabajo, de la presión, del dolor que no podía compartir con su esposa. Ella le dio el consuelo que necesitaba, un consuelo falso, y lo inevitable sucedió. Mientras yo estaba sumida en mi dolor, ellos comenzaron a verse a mis espaldas. No es que no notara los cambios en Javier. Las llamadas secretas, los mensajes borrados apresuradamente, las noches que llegaba tarde con la excusa de escenas de negocios, el olor de un perfume extraño en su ropa. Mi instinto de esposa me decía que me estaba traicionando, pero me esforcé por ignorarlo. Me engañé a mí misma. Pensé que quizás estaba siendo demasiado sensible. Tenía miedo de enfrentar la verdad. Tenía miedo de que si lo destapaba todo, le perdería a él y a la familia que tanto me había costado construir. Esperaba que si tenía paciencia y le amaba más, se daría cuenta de su error y volvería. Pero me equivoqué. Mi silencio le envalentonó, y su relación con su amante se hizo cada vez más pública, y ahora se atrevían a intentar echarme. El dolor del pasado por la pérdida de mi hijo y el dolor de la traición de hoy se mezclaron, convirtiéndose en una llama de venganza que ardía en secreto en mi corazón, esperando el día en que lo consumiría todo. Nunca fui una mujer tonta. El amor simplemente me había cegado por un tiempo. Antes de que Javier lo confesara todo, usé mi posición como jefa de equipo para investigar discretamente a Lucía. No fue difícil, y lo que descubrí me dejó asombrada por su descaro y sus métodos. Lucía no era la mujer inocente y pura que aparentaba ser. Antes de conocer a Javier, había sido la amante del subdirector de la empresa, el señor Morales. Él era 20 años mayor que ella y tenía familia. Él le proporcionaba una vida de lujos. Desde el apartamento de alto standing, donde vivía hasta los caros artículos de diseño. Esa relación duró varios años. También escuché rumores de antiguos compañeros de Lucía de que se había sometido a más de un aborto. Todo estalló cuando la esposa del señor Morales lo descubrió. Vino a la empresa y montó un escándalo, humillando a Lucía hasta el punto de que no podía ni levantar la cabeza. El señor Morales, temiendo por su carrera y su familia, cortó inmediatamente todo contacto y apoyo a Lucía. Fue en ese momento, sin su base económica y desesperada, cuando Lucía fijó su objetivo en Javier. Mi marido en ese momento era un talentoso jefe de equipo de ventas, con altos ingresos y, lo más importante, con problemas en su matrimonio. Se convirtió en la presa perfecta. Lucía usó sus viejos trucos, fingiendo ser una criatura lamentable, vulnerable y necesitada de protección para acercarse y seducir a Javier. Y mi marido, un hombre aburrido de su matrimonio, cayó fácilmente en la dulce trampa. Yo sabía todo esto,
Lo sabía mejor que Javier. Sabía que Lucía no estaba con él por puro amor, sino en gran parte por su dinero y estatus, porque necesitaba un nuevo filón de oro para reemplazar al subdirector. Pero elegí callar. ¿De qué serviría revelarlo todo ahora? Solo humillaría más a Javier, y él, pensando que yo estaba difundiendo rumores por celos, la protegería aún más. No, no haría eso. Guardaría este secreto como un as en la manga. Dejaría que Javier y Lucía se regodearan en su falso amor. Esperaría. En el momento más oportuno, cuando menos se lo esperaran, jugaría esta carta. Quería que Javier viera con sus propios ojos la verdadera cara de la mujer por la que había abandonado a su familia. Quería que probara el dolor de ser engañado y traicionado, tal como yo lo había experimentado. Mi venganza no sería ruidosa ni apresurada. Sería lenta, como un veneno que se filtra poco a poco, hasta que ellos mismos se atormentaran y se hicieran pedazos mutuamente. Sabía que mis suegros, que vivían en el pueblo, me querían mucho y adoraban especialmente a su primera nieta, Elena. Pero no les llamé para contarles la noticia. Quería que Javier lo hiciera. Quería ver cómo le explicaba a sus padres esta cruel decisión. Y como esperaba, 2 días después de firmar el acuerdo de divorcio, mis suegros llegaron apresuradamente desde el pueblo. En cuanto vi el taxi detenerse frente a la puerta, supe que la tormenta estaba a punto de llegar. Mi suegra, aunque una mujer de pueblo sencilla, tiene un carácter muy directo y explosivo. Entró en la casa como un torbellino. Antes de saludarme o preguntar por su nieta, buscó a Javier con los ojos encendidos. ¿Dónde está ese desgraciado? Que salga ese malnacido. Que dé la cara. Javier y Lucía, que estaban en la cocina, salieron corriendo al oír la voz de su madre. Al ver a Lucía escondida detrás de su hijo, la ira de mi suegra se encendió como la pólvora. «Ah, aquí estás, pedazo de zorra. ¿Con qué brujería has embrujado a mi hijo? Fuera de mi casa ahora mismo. ¿Quién te ha dado permiso para poner un pie aquí?» Dicho esto, y sin poder contener su furia, se arremangó dispuesta a darle su merecido a Lucía. Javier, aterrado, se apresuró a abrazar a su madre para proteger a su amante. «Mamá, por favor, cálmate». «¿Que me calme?» Mi suegra, mientras forcejeaba con su hijo, señaló directamente a la cara de Lucía y la insultó. «¿Todavía la defiendes? Mira lo que has hecho. Tu mujer acaba de dar a luz. Mi nieta es un bebé. ¿Y te atreves a echarlas a la calle para meter a esta calamidad? ¿Eres siquiera una persona?» Mi suegro entró en ese momento. Era un hombre más tranquilo, pero su rostro estaba endurecido por la ira. Miró a su hijo y negó con la cabeza, decepcionado. «Javier, nunca pensé que serías así. Tus padres te enseñamos a ser una persona decente y responsable. ¿Cómo vas a poder mirar a la gente a la cara después de tratar así a tu mujer y a tu hija?» Lucía, pálida como un fantasma, solo podía esconderse detrás de Javier. Javier tenía que sujetar a su madre mientras recibía una lluvia de insultos, su cara roja de vergüenza e ira. «Papá, mamá, mis asuntos los arreglo yo. No os metáis, ya soy mayorcito y sé lo que hago». «¿Que lo sabes? ¿Y sabiendo lo que haces destrozas a tu familia?» Mi suegra se soltó de Javier. Caminó directamente hacia mí, que había estado de pie en silencio con Elena en brazos. Me miró a mí, y luego a su nieta, y su mirada furiosa se transformó en compasión. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. «Hija mía, ¿cuánto estás sufriendo? ¿Qué habéis hecho tú y mi nieta para merecer esto? Quédate aquí y no tienes que ir a ninguna parte. Esta es tu casa y la de mi nieta. A ver quién se atreve a echaros». Luego se giró y fulminó a Javier y Lucía con una mirada tan afilada como un cuchillo. «Y tú, más te vale tratar bien a tu mujer y a tu hija, o esta vieja no tendrá piedad». La furia de mis suegros creó una situación completamente nueva. Su llegada se convirtió en un escudo protector para nosotras. Sabía que, a partir de ahora, la vida de Javier y Lucía en esta casa no sería nada fácil. Y eso, precisamente, era una parte crucial de mi plan. La llegada de mis suegros trastocó por completo la vida de Javier y Lucía, y al mismo tiempo, se convirtieron en el apoyo perfecto para mi plan. Anunciaron que se quedarían un tiempo para cuidar de su nieta y reeducar a su hijo. La habitación de invitados de la planta baja, que Javier había pensado despejar para mí, se convirtió en el cuarto de mis suegros. Cada día, mi suegra se levantaba temprano para ir al mercado y prepararme comidas nutritivas para mi recuperación. Se encargaba de todo lo relacionado con Elena: bañarla, cambiarle los pañales, dormirla. Hacía todo esto ostentosamente delante de Lucía, como para dejar claro que en esa casa solo yo era la nuera y solo Elena era la nieta. Lucía, que había estado actuando como la futura señora de la casa, se convirtió de la noche a la mañana en un mueble, una espina clavada en los ojos de mis suegros. Se encerraba en su habitación y apenas salía. La hora de la comida era una tortura para ella.
Mi suegra no le dirigía la palabra y no permitía que Javier le sirviera comida. Solo me insistía a mí. Come mucho, hija. Tienes que estar fuerte para darle el pecho a nuestra nieta. También establecieron nuevas reglas. Javier tenía que volver a casa para cenar todos los días y después de la cena debía pasar al menos una hora jugando con su hija. A Javier no le gustaba, pero no podía desobedecer a sus padres, y tuvo que cumplir a regañadientes. Y yo, por supuesto, aproveché al máximo esta oportunidad. Creaba deliberadamente momentos en los que Javier tenía que estar en contacto cercano con su hija. Cuando estaba viendo la televisión, me acercaba con Elena. «Cariño, ¿puedes sostener a la niña un momento? Voy a prepararle el biberón. Hoy me duele mucho la espalda». Javier no podía negarse delante de sus padres. Cogió a la niña de mis brazos con torpeza. Elena, tan pequeña, no sabía nada y sonreía a todo el mundo. Su sonrisa tenía un poder mágico para calmar a la gente. Vi cómo la mirada de Javier hacia su hija se ablandaba poco a poco. Aunque todavía era torpe, empezó a practicar cómo sostenerla y cambiarle los pañales. Cada vez que esto sucedía, Lucía solo podía mirar desde lejos con ojos llenos de celos. Una vez, no pudo contenerse y le dijo a Javier: «Solo te preocupas por esa niña todo el día». ¿Y yo qué? Antes de que Javier pudiera responder, mi suegra gritó desde la cocina: «Es su padre, tiene que cuidar de su hija. ¿Qué esperas? ¿Quieres tener un hijo tú también para que te cuide? Ya hablaremos de eso cuando yo necesite un bastón para andar». Las palabras de mi suegra fueron como un jarro de agua fría para Lucía, quien se quedó muda. Sabía que Elena era el lazo que ataba a Javier al pasado y a la responsabilidad. Podía abandonarme a mí fácilmente, pero abandonar a su propia sangre no era tan simple, especialmente con la presión familiar. El amor paternal puede quedar eclipsado por una pasión pasajera, pero es un instinto que existe en lo más profundo del corazón de todo hombre. Y yo usaría ese lazo para tirar de él lentamente, para atormentarle y hacerle arrepentirse, hasta que su relación con Lucía se agrietara por sí sola. Mi plan avanzaba sin problemas. La presencia de mis suegros y de Elena había convertido la casa en un campo de batalla silencioso, donde Javier y Lucía siempre estaban en una posición pasiva. Pero sabía que esto no era suficiente. Necesitaba un golpe más fuerte para despertar por completo el amor paternal y el sentimiento de culpa en el corazón de Javier. Una noche, después de que mis suegros se retiraran a su habitación, noté que Elena no se encontraba bien. Le toqué la frente y tenía un poco de fiebre. Una idea cruzó mi mente. Esperé hasta la medianoche, cuando toda la familia dormía profundamente, y entonces desperté a mi hija. La niña, que dormía plácidamente, rompió a llorar al ser despertada. No la consolé, dejé que llorara un poco más fuerte. Luego, corrí a llamar a la puerta de Javier, con una voz asustada y temblorosa. «Javier, Javier. Despierta rápido. Elena tiene mucha fiebre». El sonido de los golpes urgentes y el llanto de la niña despertaron a Javier y Lucía. Javier abrió la puerta, su rostro todavía somnoliento y muy molesto. «¿Qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo?» La niña tiene fiebre», dije, señalando hacia mi habitación. «Está ardiendo y no para de llorar. Tengo mucho miedo». Al oír hablar de la niña, la expresión de molestia de Javier desapareció y fue reemplazada por una de preocupación. Corrió a mi habitación. Lucía le siguió, curiosa. Javier le tocó la frente a la niña y luego se apresuró a buscar el termómetro. 38,5 grados. «Realmente tiene fiebre alta», murmuró. «Abrígala más. Voy a por el coche. Vamos al hospital ahora mismo». Dicho esto, bajó corriendo sin dudarlo a por las llaves del coche. Lucía se quedó en el umbral de la puerta, con una expresión algo desconcertada. Parecía que quería decir algo, pero al ver la cara de tensión de Javier, se contuvo. De camino al hospital, yo iba en el asiento trasero con la niña en brazos, y Javier, mientras conducía, se giraba de vez en cuando para preguntar: «¿Cómo está la niña? ¿Sigue llorando?» Su voz estaba llena de una preocupación genuina. Al llegar a urgencias pediátricas, el lugar era un caos de llantos de niños y llamadas de adultos. Javier corrió de un lado a otro, ocupándose de los trámites de ingreso, comprando medicamentos, trayendo agua para la niña. Viendo su espalda moverse afanosamente en medio de la noche, de repente vi la figura familiar del antiguo marido, del antiguo padre. Podría ser un mal marido, pero quizás todavía no era un padre irrecuperable. El médico dijo que Elena tenía una fiebre viral común, nada de qué preocuparse, y que solo necesitaba quedarse una noche en observación. Javier insistió en quedarse en el hospital para cuidar de la niña. Se sentó junto a la cama y pasó la noche casi en vela, tocándole la frente a cada rato para comprobar su temperatura.
Mirando a su pequeña hija durmiendo plácidamente en la cama del hospital, su rostro estaba lleno de compasión y remordimiento. Sabía que esa noche no dormiría, y eso era exactamente lo que quería. El sentimiento de culpa sería el arma más eficaz. Poco a poco, erosionaría su amor por su amante. Después de la noche en el hospital, Javier pareció cambiar por completo. Mostró visiblemente más atención hacia su hija. Cada día, al volver del trabajo, lo primero que hacía era ir a la habitación para ver cómo estaba la niña. La cogía en brazos, la mimaba, y empezó a comprarle leche en polvo, ropa y juguetes, cosas que nunca antes había hecho. Por las noches, pasaba más tiempo en mi habitación con su hija, a veces hasta altas horas antes de volver a la suya. Aunque la niña aún no entendía nada, él practicaba cómo darle de comer y le leía cuentos. Al ver a padre e hija juntos, mis suegros no podían ocultar su satisfacción. Mi suegra incluso me dijo: «Así es como debe ser. No hay nada más fuerte que el vínculo de la sangre. Pronto entrará en razón, hija». Yo, por supuesto, seguía manteniendo una actitud fría y distante con Javier. Si me hablaba, respondía con monosílabos. Si me preguntaba cómo estaba, contestaba a regañadientes. Pero no le impedía acercarse a la niña. Le di la oportunidad de que su amor paternal surgiera de la forma más natural posible. Una noche, mientras dormía a Elena, Javier entró en la habitación y se sentó junto a la cama. Me miró a mí y a la niña en silencio durante un buen rato, y de repente, con voz baja, dijo: «Sofía, lo siento». No me giré para mirarle. Seguí acariciando a la niña y pregunté: «¿Qué es lo que sientes?» «Todo. Por haberos hecho sufrir a ti y a la niña». Esbocé una leve sonrisa. «¿De qué sirve una disculpa ahora? Ya está todo decidido». «Lo sé», suspiró Javier. «Sé que he hecho mal. Estos días, mirando a la niña, no he dejado de sentirme culpable. Ella debería haber tenido una familia unida. Es todo culpa mía». Empezó a divagar sobre la presión y el cansancio que había sentido durante el último tiempo, como si intentara justificar sus acciones. Dijo que había sido demasiado egoísta, que solo había pensado en sus sentimientos, y había olvidado su responsabilidad con su familia. Le escuché en silencio. No necesitaba estas excusas, pero sabía que era una buena señal. El arrepentimiento y la culpa habían empezado a germinar y crecer en su corazón. Cuanto más profundos fueran sus sentimientos por Elena, mayor sería su sentimiento de culpa hacia mí. Y cuando esa culpa fuera lo suficientemente grande, se convertiría en un muro que se interpondría entre él y Lucía. Mientras tanto, Lucía se volvía cada vez más neurótica. Vio claramente el cambio en Javier. Al ver cómo se alejaba de ella y se obsesionaba con su hija, sus celos empezaron a aflorar. A menudo buscaba pelea y discutía con Javier. «Solo piensas en esa niña todo el día. ¿Y yo qué soy en esta casa? ¿Qué tonterías dices? Es mi hija. ¿Está mal que me preocupe por ella? Pero la persona que va a vivir contigo en el futuro soy yo. No deberías descuidar el presente por el pasado». Sus discusiones se hicieron cada vez más frecuentes, y yo podía oírlo todo desde mi habitación. Cada vez que lo hacía, sonreía. Todo iba en la dirección correcta. No tenía que hacer nada, solo sentarme y ver cómo destruían su propia relación. Los celos de Lucía llegaron a su punto álgido. Empezó a vigilar a Javier, controlando cada uno de sus movimientos relacionados conmigo y con mi hija. No podía soportar que Javier dedicara cada vez más tiempo y atención a Elena, y finalmente llegó la oportunidad para que explotara. Ese día, Elena tenía cita para la segunda dosis de la vacuna pentavalente. Javier, como había prometido, se tomó la mañana libre para llevar a la niña. Yo, por supuesto, no me negué. Era la responsabilidad de un padre. Temprano por la mañana, mientras preparaba a la niña para salir, Lucía entró de repente en mi habitación. Llevaba un vestido bastante bonito y se había maquillado con esmero. «Voy con vosotros», declaró con un tono que no admitía réplica. Levanté una ceja y la miré. «¿Por qué vienes tú?» «Esto es un asunto de nuestra familia». «¿Familia?», se burló Lucía. «No olvides que estáis divorciados, y yo voy a ser la esposa de Javier. Los asuntos de su hija también son mis asuntos. Voy para ver cómo cuida de la niña y para aprender». No quise discutir con ella. Sabía perfectamente que venía para vigilar y buscar problemas. Cuando Javier bajó y vio a Lucía preparada, pareció sorprendido y algo incómodo. «¿Por qué vienes? Quédate en casa y descansa. Quiero ir con vosotros», dijo Lucía con coquetería, agarrándose al brazo de Javier. «Vamos». «¿Sí?». Ante la insistencia de su amante, Javier solo pudo suspirar y aceptar. Así, la salida al centro de vacunación contó de repente con una invitada no deseada. El centro estaba abarrotado y ruidoso por los llantos de los niños.
Javier parecía un padre muy competente. Sostenía a la niña, la calmaba y realizaba los trámites rápidamente. Después de la inyección, Elena rompió a llorar, y Javier la acunó en sus brazos, dándole palmaditas con cariño. Fue ese momento lo que hizo que Lucía no pudiera soportarlo más. Se quedó a un lado, mirando la tierna escena entre padre e hija con ojos que echaban chispas, y luego empezó a soltar pullas en voz lo suficientemente alta como para que la gente de alrededor la oyera. ¡Qué niña más quejica! Llora como si se fuera a morir por una simple inyección. Cuando yo tenga un hijo, no dejaré que sea tan llorón. Sus palabras fueron como un puñal tanto para mí como para Javier. Él frunció el ceño y se giró hacia Lucía. ¿Qué dices? Es una niña. Es normal que llore. ¿No ves que todos los demás niños también lloran? Pero llora demasiado. Me duele la cabeza. Lucía no se detuvo. Debe ser que su madre no la ha educado bien. Llora y patalea por cualquier cosa. Cállate. Esta vez fui yo quien intervino. Mi voz era fría como el hielo. Tú no eres quien para juzgar a mi hija. No tienes derecho. ¿Que no tengo derecho? Lucía parecía furiosa. Yo también le daré un hijo a Javier. Soy su nueva madre. ¿Por qué no voy a tener derecho? Nuestra discusión empezó a llamar la atención de la gente. Nos miraban con curiosidad y cuchicheaban. Javier, avergonzado, tiró de la mano de Lucía. Basta ya, vámonos a casa. En ese momento, Lucía se agarró de repente el vientre. Hizo una mueca y se fue deslizando lentamente hacia el suelo. Ay, me duele mucho el vientre. Cariño, ayúdame. Nuestro bebé. La sala se convirtió en un caos en un instante. Javier estaba realmente asustado. Me pasó rápidamente a Elena y ayudó a Lucía a levantarse. ¿Qué te pasa? ¿Dónde te duele? El vientre. Me duele mucho. Creo que estoy teniendo un amago de aborto. Cariño, gimió Lucía miserablemente. Me quedé allí, observando fríamente su torpe actuación. Un amago de aborto. Qué excusa más manida. Pero Javier se lo creyó. Nervioso, llamó a un taxi, cogió a Lucía en brazos y la metió en el coche, dirigiéndose directamente al hospital de maternidad más cercano. Elena y yo nos quedamos atrás. Miré el taxi que se alejaba y esbocé una sonrisa de desprecio. A ver hasta dónde llegas con tu teatro. Cogí a Elena y volví a casa primero. Mis suegros, al vernos llegar solas, preguntaron preocupados. ¿Dónde está Javier? ¿Y esa tal Lucía? ¿Por qué vienes tú sola con la nieta? Les conté con calma todo lo que había pasado en el centro de vacunación. Por supuesto, desde la perspectiva de la víctima, hice hincapié en cómo Lucía había buscado pelea deliberadamente, había maldecido a Elena y luego había fingido un dolor de vientre. Mi suegra, al oír la historia, golpeó la mesa con furia. Por Dios, ¿qué más se le ocurrirá a esa arpía? Es una víbora. Maldecir a una niña tan pequeña. Merece un castigo. Mi suegro fue más calmado. Esperemos a que vuelva Javier y a ver qué dice. Pero esa chica, Lucía, no tiene buen corazón. Unas 2 horas más tarde, Javier volvió solo. Su rostro reflejaba cansancio y una emoción compleja e indescriptible. ¿Cómo está Lucía?, pregunté, fingiendo preocupación. Javier se dejó caer en una silla. Sirvió un vaso lleno de agua y se lo bebió de un trago. Está embarazada. Toda la casa se sumió en el silencio. Yo no me sorprendí. Ya me lo esperaba. Pero mis suegros estaban conmocionados. Mi suegra tartamudeó. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿De verdad está embarazada? Sí. El médico ha dicho que está de casi 6 semanas. Antes tuvo un ligero amago de aborto por la agitación, pero ahora está bien. El médico le ha dicho que descanse en casa, que tenga cuidado y que evite las emociones fuertes. El ambiente en la casa se volvió pesado. Fuera de quien fuera ese niño, era sangre de esta familia. Eso lo cambiaba todo por completo. Mi suegra, que hasta hace un momento maldecía a Lucía, ahora tenía el rostro serio y no decía nada. Me miró de reojo, y en su mirada había una pizca de disculpa. Sabía lo que estaba pensando. Por mucho que me quisiera, el deseo de un nieto que continuara el linaje estaba profundamente arraigado en la conciencia de la gente de su generación. Javier me miró y dijo con voz de disculpa. Sofía, sé que esto es muy repentino, pero ahora que Lucía está esperando un hijo mío, tengo que hacerme responsable. ¿Y qué tiene que ver tu responsabilidad conmigo?, respondí con una voz gélida. Tú y yo estamos divorciados. Con quien te cases, con quien tengas hijos, es tu libertad. Solo cumple con tu obligación de la pensión alimenticia de Elena. Dicho esto, cogí a la niña y subí a mi habitación, dejando atrás un torbellino de emociones complejas. Sabía que la lucha se volvería un poco más difícil. Lucía ahora tenía un amuleto.
Mis suegros, aunque no les gustara, no la tratarían tan mal como antes por el bien de su nieto nonato. Javier también sentiría que tenía una razón legítima para quedarse a su lado. Pero no importaba, todavía me quedaba mi as en la manga. ¿Qué miedo me iba a dar un niño de origen desconocido? Dejémosles que se alegren. Cuanto mayor fuera la alegría, más profunda sería la decepción cuando se descubriera la verdad. La noticia del embarazo trajo un cambio sutil pero palpable a la casa. Mi suegra dejó de insultar a Lucía. Su actitud seguía siendo fría, pero empezó a preparar platos nutritivos adicionales para la embarazada. Sin embargo, al servirlos, seguía diciendo que los había hecho para mí. Tú come bien y coge fuerzas. Lo que sobre, que se lo coma otra. Lucía, dándose cuenta, comía en silencio sin hacer ninguna petición. Javier intentaba actuar como un hombre responsable. Cuidaba más de Lucía, pero al mismo tiempo no descuidaba a Elena. Quizás intentaba encontrar un equilibrio entre el pasado y el futuro. Pero ese mismo esfuerzo le hacía estar más cansado y agobiado. Observé todo esto y supe que había llegado mi oportunidad. Era hora de lanzar una bomba en este falso equilibrio. A finales de año había un gran proyecto en la empresa. Esto era cierto, no me lo inventé. Había trabajado muy duro en este proyecto, y decidí usarlo como la excusa perfecta. Una noche, durante la cena con toda la familia, dije con voz cansada: «Suegro, suegra y Javier, tengo algo que deciros». Todos me miraron. Últimamente, con el fin de año, el trabajo en la oficina es una locura. La semana que viene tengo que ir de viaje de negocios a Sevilla durante una semana para cerrar un contrato, pero no sé qué hacer con Elena. Mi suegra dijo de inmediato: «Por Dios, no te preocupes por el trabajo y vete. Nosotras cuidaremos de la nieta. Javier también está aquí. ¿Qué te preocupa?». Eso era exactamente lo que quería oír. Fingí sentirme mal por ello. Pero sería una molestia para vosotros. Ya sois mayores y Javier tiene que trabajar y también cuidar de Lucía. Miré a Lucía de reojo a propósito. Javier, como para demostrar su valía, se apresuró a decir: «No te preocupes, Sofía, vete de viaje tranquila. Elena es mi hija, es mi deber cuidarla. Además, el abuelo y la abuela ayudarán, así que no hay de qué preocuparse». Lucía, sentada a su lado, estaba descontenta pero no se atrevió a oponerse. Oponerse ahora sería admitir que era una madrastra intolerante y egoísta. Forzó una sonrisa. «Sí, vete tranquila. Cuidaremos bien de Elena». Les miré y sonreí fríamente para mis adentros. Sabía perfectamente lo que estaban pensando. Pensaban que esta era una oportunidad para que Javier expresara su amor paternal y para que la familia se uniera más a Elena. Pensaban que esto sentaría las bases para que Elena aceptara a Lucía y a su futuro hermano o hermana. Cayeron de buen grado en la trampa que les había tendido. «Vale. Entonces, muchas gracias, suegro, suegra y Javier», dije con una voz llena de gratitud. «Solo será una semana. Volveré en cuanto termine». Así, la decisión se tomó con el feliz acuerdo de todos, excepto el mío. No sabían que la semana de mi ausencia sería la semana que traería la tormenta a esta casa. No iba a ir a Sevilla. Alquilaría un apartahotel cercano para trabajar, descansar y, lo más importante, para presenciar una maravillosa obra de teatro llamada Infierno en casa. Desde el primer día de mi supuesto viaje de negocios, la vida de Lucía se convirtió en un caos. Ella, que nunca había cuidado de un niño y que se encontraba en un periodo de náuseas matutinas y cansancio, ahora tenía que enfrentarse a un bebé de poco más de 4 meses. Elena, sintiendo la ausencia de su madre, lloraba y se quejaba más de lo normal. Especialmente por la noche, sus llantos rompían el silencio de la casa y torturaban los oídos de todos, especialmente los de Lucía. «Cariño, calma a la niña». «No puedo dormir», se quejaba Lucía a Javier una y otra vez. Javier, agotado por el trabajo durante el día y teniendo que calmar al bebé por la noche, también empezó a irritarse. «Ya la estoy calmando. ¿Crees que es fácil?». Pero quienes protegían a Elena eran mis suegros. En cuanto oían llorar a su nieta o Lucía se quejaba, mi suegra aparecía. «¿Qué pasa? ¿Por qué llora tanto mi nieta?». Cogía a Elena en brazos y fulminaba a Lucía con la mirada. «Seguro que tiene hambre». O el pañal mojado. «Esta chica no sabe ni cuidar de un bebé mientras su pareja trabaja. Y encima está embarazada. Vaya inútil». Lucía, sintiéndose agraviada, rompía a llorar. «Suegra, ¿por qué me habla así? Yo también estoy agotada». «Pues si estás agotada, te aguantas». Mi suegra no tenía piedad. Cuando yo estaba embarazada de Javier, trabajaba en el campo de sol a sol. Y al llegar a casa, cocinaba, daba de comer a los cerdos, hacía de todo.
No tenía a nadie que me sirviera como a ti. ¿Y te quejas? Si no puedes con esto, no sé qué harás cuando nazca tu hijo. Estos enfrentamientos eran el pan de cada día. De ser la amante mimada, Lucía pasó a vivir bajo las reprimendas de su suegra, la irritación de su pareja y los llantos incesantes de la hija de éste. Perdió el apetito y no podía dormir bien. La casa que pensaba que sería su paraíso se había convertido literalmente en un infierno. Empezó a desahogar su ira con Javier. Todo esto es por tu culpa. ¿Por qué no terminas de una vez con esa mujer y su hija? Ahora mira, tengo que soportar todo esto. Ya te dije que tenía que responsabilizarme de mi hija, replicó Javier alzando la voz. Si decidiste venir conmigo, tenías que aceptar también a mi hija. Pero no sabía que tenía que aceptar también a tus padres y vivir en esta situación. Estoy harta. Vámonos de aquí. ¿Que nos vayamos? Qué fácil lo dices. ¿De dónde sacamos el dinero? El problema de esta casa todavía no está resuelto con Sofía. Deja de hacer exigencias irrazonables. La guerra continuó. Discutían desde el salón hasta el dormitorio, y un día incluso volaron los platos. Mis suegros simplemente negaban con la cabeza, pero por dentro se notaba que disfrutaban de la situación. Les dejaron aún más a su aire para que resolvieran sus conflictos por sí mismos. Desde el apartahotel recibía de vez en cuando llamadas de mi suegra. Me contaba todos los chismes de la casa, su voz una mezcla de lamento y un poco de regodeo. Yo solo escuchaba y sonreía. Todo iba mejor de lo que esperaba. En solo unos días, se habían vuelto como el agua y el aceite. Me preguntaba qué quedaría de esa casa para cuando yo volviera al séptimo día. Probablemente solo las cenizas de una relación equivocada. Exactamente 7 días después, un domingo por la tarde, decidí que era hora de volver. Durante la última semana, me había dedicado por completo a trabajar y descansar. Y lo más importante, me había puesto en contacto con el respetable señor Morales, el subdirector. Hacía meses, después de que estallara el escándalo entre él y Lucía, conseguí su número de teléfono personal de forma sutil a través de un compañero de confianza. Solo le envié un mensaje de texto. Hola, señor Morales. Soy Sofía, la esposa de Javier. Parece que tenemos una enemiga en común llamada Lucía. Tengo información que podría interesarle. Si quiere recuperar el orgullo que perdió, reúnase conmigo. El señor Morales, un hombre curtido y resentido por haber sido engañado por una mujer joven, aceptó sin dudarlo. Tuvimos una larga conversación. Le conté todo, cómo Lucía había destruido mi familia y cómo ahora estaba embarazada para atrapar a mi exmarido. La ira de un hombre engañado hirvió en él, y estaba más que dispuesto a colaborar conmigo. Le pedí que me recogiera en una cafetería cerca de casa. Quería crear una escena perfectamente natural, como si acabara de llegar del aeropuerto. Cuando el coche de lujo del señor Morales se detuvo frente a la puerta, me bajé con una pequeña maleta. El señor Morales, caballerosamente, me abrió la puerta y, como un buen colega, me ayudó con la maleta. Cuando llamé al timbre, fue mi suegra quien abrió la puerta. Al verme, su rostro se iluminó de alegría. «Hija, has vuelto. No sabes cuánto te hemos echado de menos. Entra, entra». Luego vio al señor Morales. Su aspecto de caballero de mediana edad, distinguido y elegante, la sorprendió un poco. «Ah, hola», me apresuré a presentar. «Este es el señor Morales, el subdirector de nuestra empresa. Me ha traído del aeropuerto. Subdirector, esta es la madre de Javier». El señor Morales sonrió de forma muy profesional e hizo una reverencia a mi suegra. «Hola, señora. Solo he traído a Sofía y ya me voy». «Oh, qué visita tan distinguida». Entré a tomar un té, mi suegra, por cortesía, invitó al invitado a pasar. Así, el invitado no deseado que yo había colocado deliberadamente, entró tranquilamente en la casa. En el salón estaban todos reunidos en ese momento. Mi suegro leía el periódico. Javier, con cara de agotado tras una semana de batalla, sostenía a Elena y Lucía. Ella también estaba sentada en el sofá con aspecto cansado, con una mano en el vientre. En el momento en que Lucía levantó la vista y vio al hombre que entraba conmigo, su rostro cambió al instante. Se puso blanca como el papel y sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad y pánico. Tartamudeó. Subdirector. Javier, que estaba ocupado calmando a la niña, levantó la cabeza al oír la voz de Lucía. Reconoció a su jefe y se levantó apresuradamente para saludar, pero no pudo ocultar su sorpresa. Subdirector, ¿qué hace usted aquí? El señor Morales no miró a Javier. Su mirada estaba fija en Lucía. Una mirada mezclada de desprecio y burla. Sonrió de lado. Vaya, estáis todos aquí. Qué casualidad. Jefe de equipo Javier, eres todo un personaje.
Mientras te liabas con la subordinada de tu mujer, ¿también tenías tiempo para cuidar de la amante de tu jefe? Toda la sala se congeló en un instante. La obra había comenzado oficialmente. Las palabras del señor Morales fueron como un peso enorme que cayó en medio del silencioso salón. Mis suegros estaban desconcertados, sin entender qué pasaba. Javier palideció y se quedó petrificado en su sitio. Miró a Lucía y luego a su jefe, con los ojos llenos de confusión. «Subdirector, ¿qué quiere decir? No le entiendo». El señor Morales soltó una carcajada, la risa satisfecha de quien tiene el control. Se sentó cómodamente en el sofá, cruzó las piernas y miró fijamente a la temblorosa Lucía. ¿Que no lo entiendes? Pues te lo explicaré. La encantadora señorita Lucía aquí presente, antes de ser tu amante, era la mujer a la que yo mantenía durante 3 años. El apartamento donde vive, el coche que conduce, los artículos de lujo que usa, todo lo pagué yo. ¿Lo sabías? Javier estaba atónito. Se quedó con la boca abierta, mirando a Lucía como si fuera una criatura extraña. Lucía, ¿es verdad lo que dice el subdirector? Lucía, pálida como un fantasma, tartamudeó. No. No es verdad. Cariño, no le escuches. Miente. Me está calumniando. ¿Calumniarte? Se rió de nuevo el señor Morales. ¿Para qué iba a calumniarte? ¿Se te ha olvidado? Las veces que me decías que era el hombre al que más querías en el mundo. Las veces que me suplicabas que te comprara bolsos, ropa. ¿O se te ha olvidado las veces que te llevé al hospital para arreglar tus líos? A ver, ¿fueron 3 veces? Cada palabra del señor Morales era como una daga en el corazón de Javier. Se tambaleó y casi se le cae Elena de los brazos. Mi suegra corrió a coger a su nieta. Ella también empezaba a entender la situación, y su mirada hacia Lucía estaba llena de furia. ¿Así que eras esa clase de mujer? El señor Morales no se detuvo. Parecía disfrutar del placer de someter a quien le había traicionado. Y el colmo de este engaño es que mientras seguía aceptando mi dinero, se veía contigo a escondidas. ¿No es así, jefe de equipo Javier? A mí me dijo que solo eras un colega pesado que no la dejaba en paz. Me dijo llorando que tenía que fingir ser amable contigo para que su jefa, tu mujer, dejara de acosarla por celos. Y yo me lo creí. Hasta que mi mujer se enteró y montó el escándalo. Resulta que durante mucho tiempo una astuta zorra me había estado tomando el pelo. ¿No es gracioso? Todas las miradas se centraron en Lucía. Ya no tenía ni una gota de sangre en el rostro y temblaba de pies a cabeza. Miró a Javier y rompió a llorar. Javier, lo siento. No tuve otra opción. En ese momento me estaba coaccionando. Yo te quiero de verdad. Pero Javier ya no escuchaba nada. Su rostro pasó de la palidez a un rojo intenso de ira y humillación. El hecho de haber sido engañado de una manera tan amarga había pisoteado su orgullo de hombre. Miró fijamente el vientre de Lucía, una mirada llena de sospecha y repugnancia. «Ese niño», susurró. «¿El niño que llevas dentro es realmente mío?» Esa era la pregunta que más esperaba. El golpe de gracia había sido asestado. Lucía, al oír eso, gritó como una loca. «Es tu hijo. Claro que es tu hijo. ¿Cómo puedes dudar de mí? ¿No confías en mí?» Pero una vez que la duda había germinado, nada podía apagarla. Javier la miró con ojos extraños y fríos. «No confío en ti. A partir de ahora no me creeré ni una sola palabra de lo que digas. Ese niño, cuando nazca, lo primero será una prueba de paternidad. Si es mío, me haré responsable. Si no, ya sabes cuáles serán las consecuencias». Dicho esto, se dio la vuelta y no volvió a mirar a Lucía. Mi obra había tenido un final perfecto. Observé en silencio su colapso, sin que mi corazón se inmutara. Este era el precio que tenían que pagar. A partir de ese día, la casa, que ya no era pacífica, se volvió aún más sofocante. Mis suegros ya no guardaban las apariencias con Lucía. La trataban como si fuera invisible, e incluso le lanzaban insultos. Javier la evitaba por completo. Dormía en el salón y no le dirigía la palabra. La miraba con una mezcla de asco y sospecha. Lucía vivía como una sombra, sola. Lloró, suplicó, pero fue en vano. Javier empezó a buscar la forma de reconciliarse conmigo. Mostró una actitud arrepentida, volcándose en mí y en Elena. Me decía palabras dulces, recordaba viejos tiempos, con la esperanza de reconstruir nuestro matrimonio roto. Yo, por supuesto, solo respondía con frialdad. Cuanto más fría era, más ansioso se ponía él. Un fin de semana, Javier nos propuso ir de compras. Hace mucho que no salimos en familia. Necesitáis ropa de invierno tú y la niña. Vamos, ¿sí? No quería ir, pero pensé que podría ser una buena oportunidad para poner fin a todo. Asentí.
Fuimos a un centro comercial grande y concurrido. Javier actuaba como el marido y padre modelo. Empujaba el cochecito de Elena. Me llevaba las bolsas. Esperaba pacientemente mientras yo elegía ropa. Me compró un vestido caro y muchos juguetes para Elena. Viéndonos, nadie habría pensado que éramos una pareja divorciada. Pero sabía que no podíamos escapar de la persecución de Lucía. Ella, consumida por la desesperación y los celos, nos había seguido en secreto. Cuando estábamos en la sección de juguetes para niños, disfrutando de un momento agradable, apareció de repente. Tenía el rostro demacrado y el pelo revuelto. «Qué bien te lo pasas, Javier, dejándome a mí, embarazada de tu hijo, sola en casa mientras te diviertes aquí con ellas». El grito de Lucía atrajo la atención de todos. El rostro de Javier se endureció. «¿Qué haces aquí? Vete a casa ahora mismo». «No me voy. ¿Por qué debería irme? Eres mi prometido. Tienes una responsabilidad conmigo». Lucía se abalanzó para agarrar el brazo de Javier. Yo me aparté con Elena para no verme envuelta en la pelea. La gente se arremolinó para mirar, cuchicheando y señalando. Algunos incluso sacaron sus teléfonos para grabar. «¿Estás loca? ¿Quién es tu prometido?» Javier se soltó bruscamente de Lucía. «Ya te lo dije. Todo se aclarará cuando nazca el niño y tengamos la prueba de paternidad». Las palabras de Javier fueron como echar leña al fuego. «¿Prueba de paternidad? ¿Te atreves a decir eso? ¿No confías en mí? ¿No confías en tu propia sangre?» Lucía, llorando, empezó a golpear el pecho de Javier. Durante el forcejeo, ya fuera por accidente o a propósito, el pie de Lucía tropezó con un juguete en el suelo. Se tambaleó y cayó de espaldas. Se oyó un grito y todos se quedaron horrorizados. Vi cómo la sangre roja se extendía por el suelo de baldosas blancas entre sus piernas. Lucía se agarró el vientre, su rostro contraído por el dolor. «¡Ay, mi bebé! ¡Salven a mi bebé!». Esta vez no era una actuación. La tragedia había ocurrido de verdad. Javier se quedó paralizado, su rostro pálido como la cera. El entorno era un caos de gritos y llamadas a una ambulancia. En medio de todo ese caos, abracé a mi hija con fuerza, observando la escena con ojos desprovistos de emoción. Todo tenía que terminar ya. Lucía fue trasladada de urgencia al hospital, pero fue demasiado tarde. No se pudo salvar al bebé. Irónicamente, las pruebas posteriores revelaron que era un niño, y que, por su grupo sanguíneo, era muy probable que fuera hijo de Javier. Pero eso ya no importaba. Javier se sentó aturdido en una silla del hospital, con la mente en blanco. Había sufrido un shock demasiado grande. El escándalo en el centro comercial, la caída de Lucía, la imagen de la sangre en el suelo, y ahora está perdida. Todo le golpeó de repente, dejándolo indefenso. Había perdido un hijo del que ni siquiera estaba seguro que fuera suyo. La culpa, el arrepentimiento, el cansancio y el hastío le abrumaron. Cuando Lucía despertó, la primera persona a la que quiso ver fue a Javier. Yacía en la cama, débil y miserable. Llorando, le cogió la mano. «Cariño, nuestro bebé ha muerto. Lo siento, es culpa mía. No debería haberte seguido. No me dejes, ¿vale? Ahora solo te tengo a ti». Pero Javier ya estaba sereno. Miró a Lucía y en sus ojos ya no había compasión. El shock que acababa de sufrir pareció hacerle entrar en razón. Se dio cuenta de que esta relación solo le había traído problemas, mentiras y tragedias. Con suavidad pero con firmeza, separó su mano de la de Lucía. «Dejémoslo, Lucía». Su voz era monótona, sin rastro de emoción. Lucía se quedó atónita. «¿Qué? ¿Qué dices? ¿Dejarlo? Nuestro bebé acaba de morir. ¿Cómo puedes ser tan cruel?» «Precisamente porque acaba de morir», respondió Javier. «El único lazo que podía unirnos ha desaparecido. Estoy agotado. No quiero seguir viviendo una vida llena de discusiones, celos, mentiras y teatro. Cuídate. Pagaré todos los gastos del hospital». «No, no estoy de acuerdo», gritó Lucía, intentando incorporarse. «No puedes hacerme esto. Lo sacrifiqué todo por ti. Estuve embarazada de tu hijo y ahora he abortado. ¿Y te vas a ir de rositas? Eres lo peor». «Sí, soy lo peor», admitió Javier con calma. «Pero tú no eres mejor que yo. Nuestro encuentro fue un error desde el principio. Es hora de corregir ese error. No me busques más». Dicho esto, se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás, dejando a Lucía sola, llorando desesperada. Lo había perdido todo. Había perdido al niño, había perdido su base económica y había perdido al hombre que había conseguido por todos los medios. Su apuesta en la vida había fracasado estrepitosamente. Después de zanjar su relación con Lucía, Javier se dedicó por completo a intentar recuperarme.
Volvía a casa temprano todos los días, compraba flores y regalos, cocinaba mis platos favoritos. Se encargaba de todo lo relacionado con Elena, desde darle de comer hasta dormirla. Hizo todo lo posible para demostrar su arrepentimiento. Mis suegros, después del shock de descubrir la verdadera cara de Lucía, se pusieron completamente de mi lado. Mi suegra me cogió la mano con los ojos llorosos. Sofía, nuestra familia no ha tenido suerte y Javier ha sido un necio. ¿No podrías perdonarle esta vez? Nuestra Elena necesita una familia unida. Necesita a su padre y a su madre. Piénsalo de nuevo. Javier incluso se arrodilló ante mí. Algo que nunca habría imaginado. Sofía, sé que te he causado mucho dolor. No te pido que me perdones ahora mismo, pero por favor, dame una oportunidad. Una oportunidad para enmendar mis errores, para compensaros a ti y a la niña. Volvamos a casarnos. Por la niña, por su futuro. ¿No podemos empezar de nuevo? Me miró con una mirada sincera y suplicante. Todo parecía volver a su cauce. La traidora había pagado su precio. El marido descarriado había encontrado el camino de vuelta, como en un cuento de hadas con final feliz. Pero yo ya no era la princesa ingenua de antes. Le miré a él, a sus padres, en silencio, y luego esbocé una leve sonrisa. Una sonrisa de alivio y serenidad. Es demasiado tarde. Mis palabras les dejaron a los tres atónitos. Javier levantó la cabeza. Incrédulo. Sofía, ¿qué acabas de decir? ¿Que es demasiado tarde para todo? Repetí con voz tranquila y clara. Un barco que ha zarpado no puede volver. Un espejo roto no se puede reparar. Hay errores que no se borran con un simple «lo siento». Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando el pequeño jardín delantero. Durante este tiempo no he estado de brazos cruzados. Solicité un traslado y me lo han concedido. Me volví hacia ellos y les dije con una mirada decidida. La semana que viene me nombran jefa de la sucursal europea de la empresa. Me voy a un destino de larga duración allí. Podrían ser 3 años, 5 o quizás más. Javier se levantó de un salto, su rostro desencajado. ¿Europa? ¿Por qué tan de repente? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué iba a decírtelo? Sonreí levemente. Estamos divorciados. Yo tengo mi vida y tú tienes la tuya. Gracias por mostrarme la verdadera cara del amor y del matrimonio. Gracias a ti, he comprendido que lo más importante para una mujer es su carrera y su independencia. Mis palabras fueron como el último jarro de agua fría que apagó la última esperanza que le quedaba a Javier. Se quedó paralizado, dándose cuenta de que me había perdido para siempre. Una semana después terminé todos los trámites. Para romper por completo con el pasado, vendí la casa llena de recuerdos, tanto felices como tristes. Mis suegros, aunque muy tristes y reacios a separarse de su nieta, entendieron que no podían retenerme. Me pidieron que me cuidara y que llamara a menudo para que la nieta pudiera hablar con sus abuelos. También llamé a mi madre para que viniera conmigo. Después de tantos años de sacrificios por sus hijos, era hora de que descansara y disfrutara de la vida. El día de ir al aeropuerto, Javier también vino a despedirnos. Tenía un aspecto demacrado, como si hubiera envejecido 10 años. No dijo mucho, solo nos miró a mí y a la niña en silencio, con los ojos llenos de arrepentimiento y dolor. Le dio a Elena un oso de peluche muy grande. Elena, papá lo siente. Papá no ha sido un buen padre. Espero que cuando crezcas no me odies. No dije nada, solo asentí a modo de despedida. Cuando estábamos a punto de pasar el control de seguridad para embarcar, se produjo una escena desagradable fuera de la entrada del aeropuerto. Lucía, no sé cómo, se había enterado de que me iba y había venido hasta aquí para interceptar a Javier. Lloraba, se aferraba, le insultaba, mientras Javier intentaba apartarla. Los dos comenzaron de nuevo su familiar forcejeo y discusión en medio de la concurrida terminal, atrayendo miradas curiosas y dedos acusadores. No quise ver más y me di la vuelta. Mi madre suspiró. Es el karma. Sonreí y abracé a mi hija. Elena dormía plácidamente en mis brazos, con una cara angelical. Crecería en un nuevo entorno, una nueva vida, sin ser atormentada por las tristes historias de los adultos. Pasé el control de seguridad con el corazón en paz, dejando atrás todo el pasado, al marido traidor, a la amante lamentable, a los días de dolor. Por los altavoces anunciaron que el vuelo a París estaba a punto de despegar. Miré el cielo azul a través del cristal. Un futuro brillante nos esperaba a mi hija y a mí. Mi venganza había terminado de la manera más dulce y perfecta. No los destruí con odio, sino que me liberé a mí misma y avancé hacia un nuevo capítulo de mi vida. Esa era sin duda la venganza más noble y gloriosa.